في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas aquí de nuevo en Córdoba Internacional, vuestro espacio dedicado a el estudio, la explicación, la aclaración del Islam, de conceptos relacionados con el Islam y con la jurisprudencia islámica siempre también planteando sus preguntas, sus dudas que ustedes nos pueden enviar a través de estas vías que van a ver en pantalla, que son el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Estamos en las redes sociales, ahí nos pueden encontrar y pueden interactuar con nosotros. Y para contestar sus preguntas siempre tengo el placer de dar la bienvenida a ambos hermanos que tengo aquí en plató, que es Said Alides, Mohamed Said Alides, y Tawfiq del Harat. Ambos inshallah van a contestar sus preguntas. Hemos venido hablando de los propósitos de la jurisprudencia islámica, los propósitos de la legislación desde un punto de vista islámico. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, por así decirlo, en este espacio introductorio que siempre tenemos el placer de presentarles. Vamos a hablar de algo muy importante también, que son usulul fiqh, ¿no? Que son, por así decirlo, los fundamentos del fiqh, de esa ciencia de estudio profundo de la legislación islámica y la derivación de los preceptos, o mejor dicho, los veredictos desde las fuentes islámicas. Hablarnos un poco, como introducción así preliminar, de las definiciones posibles de esta ciencia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah, ala alihi wa sahbihi man wala. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es una de las ciencias más importantes, incluso es la herramienta más eficaz para entender todo esto, lo que es el corpus de la jurisprudencia islámica, los fundamentos de la jurisprudencia islámica, así como una ciencia, una disciplina. De ella depende todo lo que es el razonamiento, la filosofía, el espíritu, los propósitos que hemos visto. Es todo, creo yo, que es una disciplina casi sin precedentes. En las demás religiones, culturas, civilizaciones no vamos a encontrar algo semejante a lo que es usul al-fiqh, o los fundamentos de la jurisprudencia islámica. En el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, en los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, ejerciendo da'wah y ejerciendo también, pues, complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, pues, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hacía de legislador con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y de ahí tenía que interpretar, explicar, llevar a la práctica todos los mandatos coránicos. Entre los mandatos coránicos y la praxis de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, ahí ya teníamos estas raíces de lo que hoy podríamos llamar la usul al-fiqh, los fundamentos de la jurisprudencia islámica. Estaban ahí las varias aliyas, hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, las propias aliyas, de ellas depende estos juicios que todos conocemos. Y también en los hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam, durante estos 23 años ya estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam pues sembrando e enseñando estos fundamentos, pero no de una manera clara como una ciencia exacta que todos conocemos. Y también los propios sahaba también han tenido sus maneras de sacar ciertas normas máximas, y ahí han destacado pues los más conocidos como Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud. Y luego, pues con el surgimiento de estas escuelas jurídicas que todos conocemos, surgió esto lo que es el fiqh o la jurisprudencia, pero a base de unas reglas, normas, principios que podemos encontrar en las fatwas de esos grandes tabi'in, imames, estos fundadores de las escuelas, y todo esto al final pues va a tener como lo que todos conocemos,
resumiendo todo esto, este legado, grandes sabios, pero a partir ya del Imam Shafi'i, quizás podemos hablar de estos fundamentos que él, estudiando con el Imam Malik como su gran maestro destacado por una manera, que es la escuela del hadith, la escuela de más o menos los textos del profeta sallallahu alaihi wasallam, junto también con el esfuerzo intelectual, intentar unir más o menos armonizar con la escuela del Irak, destacada más por el esfuerzo intelectual, pues ha puesto unas ciertas bases que hoy conocemos como esto de usul al-fiqh o los fundamentos de la jurisprudencia islámica. Hermano Mohamed Said, además de esta definición, pues, ¿cuáles son los ámbitos donde se centra usul al-fiqh? ¿Qué intenta hacer esta ciencia? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Como su propio nombre indica, usul el fiqh, los fundamentos del derecho islámico o del fiqh o de la jurisprudencia islámica, el campo en el que se centra, ¿no?, esa ciencia es el campo de la jurisprudencia islámica. No es el apartado de la creencia ni el apartado, digamos, de otras disciplinas, la interpretación del Sagrado Corán o la interpretación del Hadith, sino son reglas generales, como dicen nuestros sabios. Es una ciencia, una disciplina que estudia las reglas generales que se utilizan en el momento de deducir estatutos legales de sus argumentos detallados, ¿no? Lo que nos hace llegar al último estatuto en el fiqh. Un ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: wa aqimus salata wa atuz zakah, estableced la oración y pagad el azaque. Aquí hay dos partes, una parte que es la regla o la herramienta que utilizamos para deducir el juicio, y luego el propio juicio. Esta ley nos da a entender de que establecer la oración es obligatorio. Esto es fiqh, esto es digamos el estatuto legal. Pero ¿cómo hemos llegado a ese estatuto legal? Hemos utilizado unas ciertas reglas. Primero hemos visto que establecer es una orden. Es una orden imperativa, un imperativo, un amr. Y luego hemos deducido de esa orden que es obligatoria, el amru yufidu al-wujub. Entonces, esta regla que hemos utilizado nos ha llevado a la obligatoriedad de la oración, que es el estatuto legal que se utiliza en el fiqh. Ese procedimiento que hemos utilizado al principio, esa es, por simplificarlo de alguna manera, es la disciplina de usul al-fiqh. Llegar a extraer o a establecer unas reglas generales, unos estamentos sobre los cuales se basa la jurisprudencia islámica a la hora de decir esto es halal, esto es haram, esto es wajib, y luego nos da lo que son los estatutos legales, los 5 estatutos legales: al-wujub, al-wajib, al-haram, al-mandub, al-makruh, al-mubah, y nos da también lo que son al-ahkam al-wad'iyya: esto es batil, esto es fasid, esto es mani', esto es shart, esto es sabab, una causa, esto es un impedimento, esto es un requisito, esto es válido, esto es inválido, esto invalida esta cuestión, esto no lo invalida, esto es imprescindible para que sea obligatoria, esto es imprescindible para que sea correcta, etcétera. Todas esas herramientas es usul al-fiqh, los fundamentos del derecho islámico, y esto nos da a entender que hay cierta complejidad y al mismo tiempo hay cierta, digamos, perfección a la hora y precisión a la hora de llegar a un estatuto legal. Un faqih, cuando dice esto es wajib o esto es mandub, no lo está emitiendo de su propio antojo, debe de basarse sobre esos argumentos, esas herramientas que en sí mismas se basan sobre estamentos también y sobre fundamentos. Y saber dónde aplicarlas y dónde no. Por ejemplo, el ejemplo que has dado de la obligatoriedad de la oración y del azaque, pues se ha derivado de ese imperativo, pero no todo imperativo en el Corán. Ahí está. Hay a veces que tenemos qara'in, por ejemplo, que tenemos condicionantes que, digamos, desvían esa orden imperativa a lo que es el nadb, a lo que es recomendable. Todas esas herramientas basadas sobre el Corán, basadas sobre la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre la lengua árabe, porque tiene muchísima relación y una relación muy estrecha con esas deducciones, y luego la lógica, ¿no? Todas esas bases son fundamentales para que el jurista tenga unas herramientas y a la hora de emitir un juicio esté seguro de lo que está diciendo y esté en ese marco de la jurisprudencia islámica, porque al fin y al cabo está emitiendo un juicio o un pronunciamiento jurídico. Hoy en día
pues en el mundo musulmán son muy conocidos muchos divulgadores, personas que hacen da'wah, que llaman al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y es muy loable que sean conocidos. Son conocidos algunos juristas, pero los usuliyun, las personas dedicadas o los científicos de esta disciplina, ¿no?, que son casi desconocidos. Eso por una parte. Y por otra, normalmente se refiere en los medios de comunicación a los extremistas como fundamentalistas, ¿no? Mientras que los fundamentalistas, por así decirlo, son personas que saben cuáles son los fundamentos de estos veredictos, y quizás son la solución al radicalismo y la solución al extremismo, ¿no? Claro, es que sin fundamentos, o como han perdido los fundamentos, pues se han desviado por estos caminos que todos conocemos. Ya me recuerdo que en aquellos años duros de los años 80 y tal, el rey de Marruecos, Hassan II, decía: si entender por el fundamentalismo esta cultura que existe aquí en Occidente, teniendo el concepto del fundamentalismo, lo que significa en nuestra amada y querida religión islámica, los fundamentos de Usuluddin, de la religión, del campo de las creencias, los fundamentos del fiqh, él decía: si el fundamentalismo en este sentido, él va a ser el primer fundamentalista. De ahí pues todos los campos semánticos de los términos van ligados con cierta ideología, o incluso a veces cierta manipulación o cierta tergiversación. La importancia de los fundamentos del fiqh, de la jurisprudencia, es tan vital a la hora de ejercer cualquier veredicto o cualquier, sobre todo en el campo del fatwa. El primer consejo a los du'at o a los predicadores, pues que se dediquen a lo suyo, a lo que es da'wah, pero que no vayan a otro campo sin estar preparados, y sobre todo de emitir fatwas y hablar del fiqh, lo halal o haram. Ahí hay que tener pues una previa preparación, y sobre todo en este campo tan importante que es los fundamentos del fiqh. Es una asignatura pues que te da esta lógica de todos los veredictos, el porqué de esto o del otro. Esta lógica es tan importante, incluso si la podemos entender comparando esta lógica islámica a la hora de entender los textos, interpretarlos, llevarlos a cabo, entre el texto y lo que es la propia realidad. Y de esto se trata el papel de estos juristas o fundamentalistas, en el buen sentido de la palabra que estamos utilizando. Si son conocidos o no son conocidos, es una disciplina que necesita bastante trabajo, mucha dedicación. Se trata a veces de un campo bastante racional, es la parte racional de la religión islámica. Con la dedicación, con la buena voluntad. Además es una disciplina que requiere del jurista o el faqih pues cierto esfuerzo. No es como de una manera consumir lo que ya estaba hecho, sino tiene que innovar, tiene que ligar entre los textos y la realidad. Y entre todo esto, lo que los propios fundamentalistas del fiqh o los usuliyin lo llaman tahqiq al-manat. Ya tenemos los textos y tenemos la realidad. Pues bajar los textos a la realidad y de ahí deducir todo un juicio que sea acorde con lo que Allah quiere o nuestro amado y querido mensajero quiere de nosotros, es el gran reto que se presenta. Pero gracias a estas herramientas que todos estos sabios, ulemas, juristas nos han dejado, pues gracias a Dios que hay que llevarlos a cabo y sacarlos pues del olvido, de los libros, y ahora pues hay que dar las gracias a Dios que los nuevos ahora consejos islámicos, estos congresos y estos consejos de fatwas pues están teniendo en cuenta la importancia de esta disciplina, porque gracias a ellas podemos tener pues soluciones a los retos y nuevos desafíos que nos presentan. Barakallahu, y que esa relación entre lo que es pues teórico o entre los textos sagrados y lo que es práctico y la realidad es la asignatura pendiente, como acaba de mencionar el hermano Taufik. Hermano Said, ¿cómo se falla a la hora de hacer esa, digamos, esa relación? Muchos jóvenes hablan de fiqh, hablan de lo halal, de lo haram. Esto es halal, esto es haram. En las redes sociales pues vemos catástrofes de vez en cuando intelectuales. Pues, ¿cómo concienciar acerca de este tipo de
axiomas y de bases desde las que se debe de partir, ¿no? Sí, primero tienen que saber, al comentar este tipo de disciplinas, aunque es un apartado técnico, ¿no? Muchos se preguntarán y dicen, pues ¿cuál es, digamos, qué relación tiene los fundamentos del derecho islámico con mi día a día como musulmán? Pues tiene mucho que ver, porque es toda tu práctica religiosa, todos los estatutos legales que estás aplicando tu día a día en tu oración, en tu ayuno, en tu práctica, en tu trato, en las transacciones, en los contratos civiles, en el matrimonio, etcétera, están basados sobre estos fundamentos del derecho islámico. Efectivamente es un apartado reservado a los técnicos, y los especialistas en los fundamentos del derecho islámico yo los comparo con los cirujanos, ¿no? Porque son los que llevan a cabo esa tarea meticulosa, ¿no? de unir entre los argumentos, deducir el juicio legal, si esto es válido, si esto no es válido, el nasikh, el mansukh, el mutlaq, el muqayyad, el khas, el am, el mujmal, el mubin, términos y conceptos muy complejos, el abrogado, el abrogante, el contexto particular y el contexto general, cómo podemos pasar del contexto general al contexto particular, las causas, etcétera. Todo esto es una cirugía, ¿no? Y es algo complejo que hay que respetar muchísimo y hay que tener muchísimo respeto a la hora de acercarse, porque es una responsabilidad. A través de esas herramientas llegamos a lo más fundamental, que es firmar en nombre de la religión, firmar en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, y decir esto es halal y esto es haram. Y Allah dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَقُولُوا بِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Que no nos arriesguemos a emitir juicios, a decir esto es falso y esto es correcto, esto es haram y esto es halal, sin tener la preparación, sin tener la certeza, sin tener digamos la potestad para ello, porque vamos a estar mintiendo en nombre de Allah. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande, porque en base a lo que emitimos, en base a lo que decimos, pues la gente va a llevar a cabo ciertas prácticas. Cada uno tiene que respetar su especialidad. Los divulgadores, los que se dedican al aspecto de la exhortación, del da'wah, de hablar del akhlaq, de hablar de los modales, eso es, como bien has mencionado anteriormente, es loable, es beneficioso, es una tarea de da'wah y es algo necesario, pues recordarle a la gente los valores, hablarle de la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, de ser más respetuosos con nuestras obligaciones, ser más bondadosos, misericordiosos, dar el mejor trato a los demás, etcétera, etcétera. Eso es un apartado del wa'z, es un apartado de, digamos, la exhortación espiritual. Esto lo puede hacer, se puede dedicar a ello muchísimas personas que tienen ciertas cualidades, más amplio y más fácil de alguna manera, siempre y cuando te quedes en ese círculo. Claro. Cuando ya salimos al apartado del fiqh, de comentar juicios legales, estatutos legales, sin tener esa herramienta vamos a cometer barbaridades. ¿Por qué? Porque la gente pues le llega un hadith y dice, es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice aquí afu, es una orden, es una orden explícita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siquiera tiene todos los argumentos en la cuestión. Y no tiene los textos, no tiene los argumentos que utilizan. Cuando hablamos de fiqh al-aqalliyat, cuando hablamos de la jurisprudencia de las minorías, o hablamos de tahqiq al-manad, digamos, de aplicar esas máximas y esas reglas generales y esos estatutos legales a unos contextos específicos, especiales, como puede ser el nuestro, de la comunidad musulmana en Occidente, hay que tener estas herramientas y hay que tener, digamos, una profunda visión, ¿no?, de la realidad, y intentar, digamos, dar con la máxima correcta para esa situación y no cometer errores y dar la solución a la gente. Y aquí vemos que muchísima gente se arriesga, ¿no?, a meterse en esta disciplina, o sin tenerla, ¿no?, y se mete en esos fregados de hablar en nombre de la religión y emitir juicios. Algunas veces uno habla con algún exhortador, una persona que se dedica a esa exhortación, esa da'wah, y al hablar del fiqh ni siquiera saben que existe algo que se llama usul al-fiqh. Descubren un mundo nuevo, ¿no?, que es el mundo más fundamental y más esencial. Usul al-fiqh es una ciencia que se resume en diferentes, has dicho, máximas o también axiomas, ¿no?, por así decirlo, frases. Voy a mencionar algunas frases que de vez en cuando se malinterpretan, ¿no?, esas axiomas o esas máximas. Por ejemplo, el mashaqqatu tajlubu at-taysir. El mashaqqatu tajlubu at-taysir. Muchas, traduciéndolo, la dificultad trae o conlleva la facilidad, ¿no? Pero
¿En qué medida esa facilidad, ¿no? Esto es más como las conclusiones de los usul al-fiqh, de una manera ya lo que llaman el qawaid, o las normas o las máximas de esta tan importante disciplina que es usul al-fiqh, que ya es casi otra disciplina ahora, con las necesidades, con la realidad tan complejada. Pero sobre todo el usul al-fiqh se dedica a cómo interpretar y deducir de los textos. Tenemos los textos en el Corán, todas las aleyas, y tenemos los hadices, y luego pues el significado, dalalatun nas, sobre todo lo que acaba de mencionar el hermano Mohamed Said. Está la aleya, pues la semántica de los textos, del imperativo, del recomendable, y de ahí según cada escuela. Incluso una preposición puede significar causa, puede significar consecuencia, puede significar muchísimas propósito. Cosas. La preposición tan conocida que es el waw, sí, en la aliyah del wudu, sí, hay casi 25 juicios. Claro. Solamente de una sola preposición, de una letra, que para nosotros es el waw. O una fa, una bi. Exacto. O li. Sí. Pero llegando al apartado esto del qawaid o de las clases o las máximas, nuestros sabios al hacer esta lectura de todas las aleyas han deducido que uno de los propósitos del Islam, teniendo en cuenta pues el ser humano en su capacidad física y humana, a la hora de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con sus mandatos, y llegamos a unos momentos que ya es imposible, difícil, por una razón u otra, desde la enfermedad, pasando por la propia realidad que te impide realizar lo que Allah quiere de nosotros, o los mandatos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donde hay dificultad, ahí viene la grandeza del Islam, la grandeza de esta legislación islámica y los fundamentos de esta Sharia nos dicen si lo que Allah quiere de nosotros es adorarle, pero adorarle según nuestra capacidad económica, física, política, religiosa, en todo el contexto. Cuando ya se nos complica a la hora de adorar a Allah subhanahu o cumplir con cualquier mandato, pues viene teisir, viene esta facilidad o viene esta flexibilidad. Esto es característico de toda la legislación. Esta es la grandeza del Islam. Cuando ya las cosas se ponen quizás difíciles o se complican, Allah subhanahu wa ta'ala nos da esta flexibilidad, nos da esta facilidad con otro apartado que lo vamos a ver en lo que llamamos el hukm al-wada'i, los juicios, los veredictos, donde está rukhsa y la azima, los permisos que Allah nos otorga a la hora de realizar. Diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles, y esto es la grandeza y la flexibilidad, y de ahí el Islam es válido para cualquier espacio y tiempo y persona. ¿Quién determina esa facilidad? Lo admira primero Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y de ahí, de estos dos, que son los fundamentos que hemos visto, en todo el Islam tenemos el Corán y la Sunna. Pero el papel del usuli, de este jurista que es experto y especialista en el usul al-fiqh, pues debe de deducirnos pues dónde está el permiso, dónde está la flexibilidad, dónde está pues la facilidad del Islam, a través de estas máximas que son como títulos genéricos. Títulos genéricos hay decenas, voy a mencionar una más. Hemos mencionado el Mashaqqatu Tajlubu Taysir, también existe una que dice al-umur bimaqasidiha, ¿no? Se puede interpretar como algo maquiavélico, es decir, digamos, ¿cómo se dice? Los objetivos o los fines justifican los medios, o ¿cómo se interpreta? Los actos dependen de su intención. Eso es un asl en el din. Eso es innama al-a'malu binniyat. Al-umur bimaqasidiha, hay que volver a uno de los fundamentos básicos en nuestra fe y en nuestra práctica, que es innama al-a'malu binniyat. Ciertamente las acciones dependen de su intención. Que es el hadith muy conocido y digamos tiene una implicación en cualquier acto, en cualquier rito, en cualquier práctica islámica, incluso en el apartado del ibadat y en el apartado incluso de al-adat. Incluso uno cuando está comiendo, cuando está trabajando, cuando está estudiando, si tiene una buena intención, esa acción dependerá de esa buena intención. Si no tiene ninguna intención, pues esa acción carecerá de una recompensa y carecerá, digamos, de un objetivo. Al umur bi maqasidiha hay que ver las intenciones, hay que ver también la intención del legislador, porque cuando hemos hablado de maqasid de sharia, hemos insistido mucho en que el propio legislador tiene unas finalidades, entonces no tenemos que sobrepasar esas finalidades o omitirlas. Si
si Allah subhanahu wa ta'ala busca nuestro beneficio y quiere alejar de nosotros el prejuicio, nos quiere quitar la carga, no sería justo que nos las pongamos nosotros, o que venga un jurista y diga, no, hay que optar por lo más intransigente, por lo más ortodoxo en este apartado, porque lo veo. No, el propio legislador nos quiere quitar la carga, el propio legislador nos quiere facilitar el camino, nos quiere dar permisos, nos quiere purificar a través de la práctica. Entonces, todos esos propósitos lo tenemos que tener en cuenta, y los especialistas en los fundamentos del derecho islámico tienen muy en cuenta esos fundamentos y esa filosofía de la legislación. Y también entra en la cuestión de la niña, que tiene que estar presente. Incluso muchos preceptos islámicos no son válidos si la niña no está presente. Sí, está prácticamente en todo, y la intención está prácticamente es un pilar de todas las prácticas, con cierto debate entre nuestras escuelas jurídicas en aquellas prácticas que no tienen una lógica y las que tienen una lógica. Por ejemplo, hacer el wudu es una higiene al mismo tiempo que no necesita una niyya. Yo voy a levantarme a rezar, por lo tanto necesito una especie de higiene, digamos, corporal, externa, para estar listo en el momento de la oración. El Ahnaf dicen, pues con que te levantes a prepararte, esa es la niyya en sí, pero no, al ser una práctica religiosa, para diferenciarla, digamos, de una simple higiene. Uno se ducha para refrescarse o quitar el sudor después de hacer ejercicio físico, y otro se purifica para la ablución mayor, para quitar el ritual, para poder rezar, para llevar a cabo los preceptos, para cumplir con el ghusl, el mustahab del Jumu'ah, etcétera, etcétera. Entonces, para que cuente como tal. Para que cuente como una práctica. El ayuno como dieta es diferente que el ayuno de ritual. Por lo tanto, la intención es fundamental en cualquier práctica. Por eso se dice al-umur bi maqasidiha, es decir, depende de su intención desde el principio para su validez, en el aspecto del ikhlas, la sinceridad y la devoción, y también en el aspecto de que sea un ritual y no sea otra cosa, y al mismo tiempo buscando los fundamentos que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en esa legislación. Barakallahu fik, que también entra en otras cuestiones, como tener dos niyyas a la vez a la hora de hacer una acción, como Ikhtilaf en niyya entre el imam y el ma'mum. Muchas cuestiones más detalladas o más minuciosas, por así decirlo. Inshallah vamos a continuar hablando de ellas la próxima vez, pero nos vamos a una breve pausa y volvemos ya con sus dudas para responderlas, inshallah, aquellas que ustedes nos han enviado. Volvemos enseguida. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص فمي سلام يدي سلام تحياتي هي السلام غصني السلام ديني سلام وخالقي هو السلام فمي سلام يدي سلام تحياتي هي السلام غصني سلام ديني سلام وخالقي هو السلام Saluda e abraza la vida, il Signore es puro amor, planta más rosas de paz, siempre fragantes de amor. سلم وصفح الوجود، سلم فربنا الودود، وكن كنذير الورود، الفرحات بالوداد. Lava y adorna nuestras vidas, donde el mal no tiene cabida, en nuestra paz y seguridad es orden del santo profeta
ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si quieren enviarnos sus preguntas lo pueden hacer a través de las vías que aparecen en pantalla. Tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Nos pregunta Melika, dice lo siguiente, dice: hola, tengo una pregunta, me gustaría saber si una mujer en su periodo puede leer el Corán en una aplicación móvil y hacer tasbih y hacer dhikr, etc. Sí, inshallah, con ningún problema, teniendo en cuenta el debate de nuestros sabios. Esto ya lo hemos detallado en más de una ocasión. Por la mujer durante su periodo de la menstruación, el debate que hay entre nuestros sabios, teniendo en cuenta que no hay ningún texto sahih, auténtico y sarih que habla del tema de una manera explícita. Y más, si está en una aplicación, pues ya el debate ya está fuera está zanjado. Y si se trata del propio Mushaf, teniendo en cuenta el debate, la divergencia, aconsejamos, si es Mushaf, por educación, por adab, por respeto, porque no es como cualquier otro libro, estar, alhamdulillah, con un aislante, como han dicho nuestros sabios. Pero si se trata de un aparato de estos, no hay ningún problema, inshallah. ¿Debe de aislar el Corán o no? Como deber, obligación, yo soy de la opinión que no. Sí que se puede recitar directamente, inshallah ta'ala, y tener un contacto directo, sobre todo para aquellas personas que tienen un wird, que tienen, digamos, una cantidad fija diaria de la recitación, o aquellas memorizadoras del Sagrado Corán. Recitarlo no hay ningún problema, de la memoria o de lo que tenemos memorizado, etcétera. Dispositivos electrónicos. Tener ese contacto directo, hay una divergencia, y sinceramente, haciendo, digamos, un estudio profundo de los argumentos de ambas partes, aunque el rumor está con que sí tiene que recitarlo con un aislante. La mayoría. Sí, pero realmente los argumentos están en el bando de los que abren la puerta y dicen no hay nada explícito, directo, ¿no?, que implique la prohibición de ese contacto directo con el Mushaf. Quedaría en una cuestión de respeto modal o etiqueta, ¿no?, a la hora de venerar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, si la propia mujer lo contempla, lo observa y no le represente, digamos, una carga. Carol nos pregunta lo siguiente, dice: si yo me casé hace 2 años con un musulmán y siendo yo atea,
nos casamos por el juzgado y ahora yo a finales de 2016 hice mi shahada. Pregunta, ¿debo casarme por el rito musulmán? Aunque mi marido antes de casarme me dijo, di estas palabras que era la shahada. Él le pidió decir la shahada, pero yo no sabía que era la shahada. ¿Debo casarme de nuevo o no? El primer punto, si ella reconoce que fue atea en su momento, en el momento de contraer matrimonio, islámicamente ese matrimonio no es válido. No se le permite a un hombre musulmán casarse con otras mujeres no musulmanas, salvo en el caso de que sea cristiana, judía, creyente y practicante, ¿no? Hay una opinión que sería que contempla, ¿no?, lo que se denomina tradicionalmente de cultura cristiana o judía, ¿no? Pertenece a un país, pertenece a una comunidad que tradicionalmente, mayoritariamente, es de cultura cristiana, por lo tanto se permite. Mi humilde opinión, islámicamente no estaban casados. Sí estaban casados por lo civil, legalmente, pero islámicamente no se considera un matrimonio correcto, válido. Segundo punto, el pronunciar la shahada sin creer en ella, sin tener consentimiento, ni tener convicción, ni tener, digamos, conciencia y presencia, ¿no?, en ese momento de pronunciarlo con todo lo que implica, no tiene ninguna validez. Aunque su marido le haya dicho, di ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, son simples palabras. Esos son simples palabras que no implican ninguna cuestión jurídica, ni se considera una creyente. Tiene que ser consciente de lo que está diciendo, que crea en sus significados, que sepa sus significados y lo que implica y que dé esos pasos. Ella dice que entonces ni siquiera sabía sabía lo que significaba. Por lo tanto, ahora sí, con la nueva situación, pues su marido debe de hacer tauba y ya es exenta de responsabilidad, porque no le correspondía a ella esa responsabilidad del que ha dado el paso, digamos, saltando las normas de su religión, es el marido en este caso, que haga tauba, que pida perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y que regularicen, digamos, esa situación casándose de nuevo ante un organismo islámico o nuevamente. Nuevamente en un registro civil sí, tendrían que divorciar y volver a casarse de nuevo para evitar ese trámite, pues que hagan un nuevo matrimonio, un acta matrimonial en un centro islámico homologado y certificado. Simplemente que se acerquen a un centro islámico que tenga esa homologación y que renueven su matrimonio. Nos pregunta Naufel lo siguiente, dice: Salam alaikum, hermanos, una pregunta. En el trabajo somos varias personas musulmanas y no nos da tiempo para ir a rezar en la mezquita porque salimos una hora más tarde que el horario de rezo del Jumu'ah. Para rezar Jama'a, ¿cuántas personas tendríamos que ser para que se considere Jumu'ah, ¿no? Teniendo en cuenta el debate que hay entre nuestros sabios, sobre todo de las 4 escuelas jurídicas, 12 hasta 40, y una opinión 2 o 3 personas, si hay como 3 personas, inshallah pueden hacer jama'a y hacer el khutbah y una persona de imam, y así tendrán pues la salat y la khutbah, inshallah. Nos pregunta una hermana acerca de la indemnización. Dice que ella ha cobrado una indemnización y piensa destinarla a sus padres, una mitad a sus padres y la otra mitad para hacer una umrah, pero le dicen que no es lícito para ella aceptar y hacer uso de esa indemnización. Hay una cultura errónea, ¿no?, que circula entre los musulmanes de que el Islam prohíbe al-iwad, ¿no?, prohíbe la indemnización en los casos de accidentes, en el caso de que alguien dañe algún objeto o algún bien, ¿no?, de otras personas, y es totalmente erróneo. Tenemos un apartado en el fiqh del diyat, del daman, al-iwad, del qarsh y muchísimas cuestiones relacionadas con el arsh y muchísimas cosas relacionadas con estas cuestiones jurídicas que hablan de la licitud, ¿no? La cuestión del seguro es una cosa y la cuestión de la indemnización es otra. El Islam lo que prohíbe de entrada, salvo para los casos de necesidad, es contratar seguros comerciales porque están basados sobre la especulación y sobre un daño
ficticio y irreal, ¿no? Y estás pagando por si te pasa algo. Y si no te pasa, estás pagando un dinero por decirlo, por la cara, ¿no? Y esta gente se está lucrando y está ganando dinero de los asegurados, y a través de esas cuotas de todo el mundo pues está haciendo transacciones financieras y está participando en la bolsa, y normalmente son entidades aseguradoras que pertenecen a entidades financieras, etcétera, y es una manera de lucrarse, y uno está pagando el daño de otro sin participar en ello. Yo pago un seguro y no cometo ninguna infracción, pero con el dinero de mi seguro están pagando, digamos, están arreglando o están pagando la indemnización a otra persona. En el caso de que sea necesario. En el caso de que sea necesario, aquí se plantea como un trámite, por ejemplo, hoy en día, para tener un seguro para poder circular con un coche, pues tienes que tener un seguro. Si no tienes la alternativa del seguro cooperativo, que es la modalidad que se permite islámicamente, pues sí se puede contratar, o es que tienes un negocio, obligatoriamente entrar en los trámites para la licencia de la apertura, por ejemplo, pues tener un seguro de local, etcétera, etcétera, ante los daños que son básicos, o una vivienda, etcétera. En este caso sí se permite. Por lo tanto, esta hermana pues ha sufrido un accidente, vamos a suponer que es de coche, y ese accidente le ha generado unos daños y unos perjuicios, y según la ley, según la normativa, se le indemniza con una cantidad de dinero. Es totalmente lícito ese dinero para ella, y luego que haga con ello lo que vea oportuno. Si se lo quiere donar a sus padres o a una mezquita, bien, pero no con la intención de que no es lícito para ella. O sea, muchos hermanos piensan en donarlo porque dan por hecho de que ese dinero no es lícito, por lo tanto, en vez de devolvérselo a la aseguradora, pues lo dono en acciones de bien. Si es su intención desde el principio hacerlo, a pesar de que sea lícito para ella, muy bien, pero si pensaba que no lo puede consumir ella, pues que sepa que es totalmente lícito, inshallah ta'ala. Se contempla islámicamente esa indemnización, y sí, lo que hay reservas respecto a ello es el tema de la contratación de ciertos tipos de seguros que no sean necesarios. Nos pregunta Jonah Mohammed Amin, nos dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, yo quería preguntar sobre el tema de la circuncisión en adultos. Ya sé que no es obligatorio, pero nos cuenta en su pregunta que ha pedido un presupuesto a un médico y le habló de la circuncisión con láser, y nos pregunta si es halal o no. El tema de la circuncisión, según nuestra jurisprudencia islámica, en la opinión del Jumhur, la escuela Hanafi, Maliki y Hanbali, es una sunna bastante recomendada. Sin embargo, en la escuela Shafi'i lo han llevado hasta el estatuto de fardo, de wajib, de obligación. Sin embargo, en esta pregunta debemos preguntar al facultativo, al médico, si la operación con láser presenta cualquier daño o perjuicio. Es el médico que debe responder. Ahí, pues, yo creo que hay que preguntar directamente a los médicos. Y según mi humilde opinión, nunca he escuchado que una operación con láser presenta perjuicio. Y ahí están los facultativos que deben dar la respuesta. Islámicamente se puede, claro que se puede, pero los prejuicios o los daños, ahí a los médicos que deben contestar. Sí, lo que hay que dejar claro es que islámicamente no se especifica de qué manera se tiene que llevar a cabo. Lo más importante, digamos, que se realice esa aunque no llegue a la operación, aunque no llegue a la obligatoriedad en este caso. Es una práctica de higiene, es una práctica saludable, es una práctica recomendada, y pertenece a diferentes confesiones y está presente en muchísimas culturas, no solamente la musulmana, la comunidad judía también la practica, etcétera, pero islámicamente no se especifica, ¿no? Igual la pregunta del hermano va en esa línea, que igual algunos dicen, no, es que tiene que ser de la manera tradicional. No hay nada que especifique esa cuestión, mientras sea a través de una intervención, sea de la naturaleza que sea, que cumpla con el objetivo y no represente ningún daño ni ningún perjuicio, digamos, a nivel de salud, se puede llevar a cabo con láser, con intervención quirúrgica, etcétera. Estamos hablando de varones aquí, ¿no? Yo aprovecho la pregunta de este hermano para plantear algo que es una duda que se plantea siempre acerca del Islam, y es la mutilación genital femenina. Hace pocos días
fue el Día Mundial de la Tolerancia Cero, ¿no? Contra este tipo de cosas. ¿Qué dice el Islam acerca de ello? ¿Es una práctica islámica? ¿Se lleva a cabo en diferentes países, especialmente del Cuerno de África? No, es una práctica que es casi en todas las culturas. Lamentable que los medios de comunicación, a través de aquel famoso vídeo de Egipto y todo, la CNN ha montado toda una polémica, la verdad es que existen los judíos hoy en día mismo, los falasha que están por Etiopía y Sudán, los cristianos coptos que están por la misma zona, sobre todo en estas zonas cálidas, en la África subsahariana. La historia nos dice que los faraones ya lo practicaban, en ciertas culturas colombinas también existía. Yo no entiendo por qué solamente se enfoca al Islam y de una manera u otra relacionarlo con estas prácticas que no tienen nada que ver con nuestra amada y querida religión islámica. Es decir, no es una práctica religiosa islámica, sino simplemente cultural de esa zona. Yo no me enteré de esta práctica hasta muy poco, hasta cuando llegué a Europa. En mi país, que es de la escuela maliki más ligada, digamos, a la práctica de la sunna, y algo tan importante en esta escuela que es Amalu Ahli Madina, lo que hacían las acciones de la propia gente, donde estaba el Islam y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus mujeres, sus hijas, no nos hablaron Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fuera tan islámica esta práctica importante, donde nos consta en los libros de sunna que hablaban de todos los detalles de la vida del profeta, incluso la íntima. No nos consta que se ha hecho esta práctica en sus mujeres, nuestras madres, las madres de los creyentes. No nos consta que lo ha hecho, que lo ha practicado con sus 4 hijas, Zainab, Kulthum, Ruqayya y Fátima. No. Sin embargo, existen un hadith o dos, pero según la categoría de los sabios no llegan a Sahih. Hadith Atiyya, por ejemplo, por el propio Imam Abu Dawud y el Bukhari lo han declarado como da'if. El Imam débil, y no llega a la categoría del ahkam, de los veredictos. Esto es muy conocido, lo vamos a ver en el usul al-fiqh. Para que sea un veredicto necesitamos una aliyah explícita, un hadith auténtico. El Imam Ibn al-Mundhir, de la escuela Shafi'i, que ha tenido un libro que se conoce como el Ijma', donde los musulmanes han tenido un consenso. Al tratar este hadith, dijo que este hadith no se respeta la jurisprudencia por su debilidad. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que concienciar acerca de este tema y hacer saber a todo el mundo que realmente es un tema muy cultural y que realmente no tiene mucho que ver con el Islam, aunque algunos musulmanes lo practiquen. Eso no quiere decir que sea un mandato, un veredicto islámico. Nos pregunta Abdurrahim Sayyid lo siguiente, dice: paz y bendiciones de Dios sobre todos ustedes. Soy de hogar cristiano y hace un tiempo vengo aprendiendo del Islam. Aquí en Puerto Rico he asistido a una mezquita el día del viernes. He escuchado varias posturas en cuanto a la música y el Islam. ¿Qué me pueden decir al respecto? Gracias y disfruto de su programa, pues también soy educador. Es una persona no musulmana, aunque muy interesada en el Islam, y pregunta acerca de este tema. Como él mismo ha dicho, hay diferentes posturas y no se puede, digamos, en las cuestiones de divergencia, como hemos dejado muy claro aquí, limitar la opinión a solo una parte. Efectivamente, hay varias posturas respecto al tema de los instrumentos musicales. No hablamos de, digamos, el cante vocal, porque el cante vocal o salmodiar o cantar o el instrumento vocal en este sentido no tiene el mismo juicio que los instrumentos musicales, y los instrumentos musicales también hay divergencia en considerar cuál de ellos son los que existe respecto a ellos una reserva. El cante vocal son palabras, aquellas palabras que son buenas pues se considera bueno, aquellas palabras que son malas pues se considera malo. Cantar algo bonito, bueno, educado, inspirador, motivador, etcétera, que tenga algún mensaje positivo, pues bienvenido sea. Decir cosas obscenas, indecentes, cosas que incitan al odio, que incitan a la guerra, que discriminan, que atacan al honor de los demás, pues es totalmente prohibido. Hombre, si realmente nos fijamos en la realidad, hoy en día, tanto en el mundo árabe y musulmán como en el mundo occidental, quizá el 80% de la producción musical o de las canciones
pues tienen unas letras realmente obscenas, ¿no? Por supuesto. Que bajan a lo más bajo de los instintos Sí, un humanos. contenido sexual, un contenido, digamos, cargado de tentación, a veces de machismo, a veces de valor, de violencia, a veces de discriminación, insultos, ¿no? La obscenidad, como has dicho anteriormente. Por lo tanto, eso islámicamente es totalmente rechazado, y creo que en todas las ideologías educativas pues sería algo nocivo, y hay cierto contenido no es apto para los niños, no es consumible para todo tipo de público, etcétera. Y no hablamos de los géneros. Luego el tema de los instrumentos, pues es una cuestión divergente. Hay una postura que cierra la puerta porque va siempre ligado con la lujuria, con la noche, con el consumo de alcohol, sustancias, etcétera, porque es el ambiente en el cual se llevaba a cabo, digamos, esa práctica o ese oficio tradicionalmente en la historia. Y hay quien dice, no, es según en qué se va a utilizar, con las condiciones, ¿no?, que pone la jurisprudencia, si es un contenido bueno, si es un contenido beneficioso, si es una música tranquila, si es algo que aporta, si es una música, digamos, silenciosa en el sentido instrumental solamente. Pues existen diferentes argumentos de ambas partes, y cada uno pues que adopte el que se adecua a su convencimiento. No hay una postura clara. Hay muchos hermanos, digamos, que se arriesgan a decir que hay ijma' en la prohibición. Eso es totalmente falso jurídicamente hablando. Si hay mayoría que cierran la puerta al tema de los instrumentos, y hay una parte que también son grandes eruditos en la historia y en la actualidad que defienden esa postura siempre con condiciones. Que una hermana que nos pide el anonimato dice: Salam alaikum, hermanos, espero que os encontréis bien bajo la protección de Allah el Altísimo. Mi pregunta para el programa es la siguiente: ¿qué puedo hacer para poder levantarme para el rezo del Fajr, que no consigo despertarme a tiempo, y llevo muchos días durmiendo y despertando cuando amanece y ni siquiera escucho el despertador, y si lo escucho lo apago y sigo durmiendo? Nos pregunta alguna técnica, algo para despertarse, y también dice: ¿y es cierto que puedo rezar nada más amanece pasados unos 20 minutos? ¿Sirve ese rezo como el que debía hacer a su hora? Gracias, hermanos, por vuestros consejos y enseñanzas. Barakallahu fikum. Pues esto es la lucha de todos, de cada uno de nosotros. Primero hay que pedir la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, y sobre todo para levantarse a la hora de Salat al-Fajr. Pedir la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala es muy importante. Dos, a la hora de acostarnos, debemos con la niyya, con la intención que vamos a levantarnos. Incluso por algo no nos levantamos, Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa por esta niyya y por esta intención que ya teníamos hecha. Tres, hay que controlar pues en este ámbito pues más o menos los expertos de la nutrición, de deporte, lo que es el cansancio de cada día. Esto también pues nos afecta. Llevar una vida equilibrada, tranquila, desde la alimentación hasta los ejercicios físicos, y a la hora de acostar, todo esto también nos ayuda a levantarnos a la hora. Y esto con la práctica, inshallah, incluso el propio cuerpo, este reloj biológico que tenemos dentro, el cuerpo inshallah se va a interpretar, se va a adaptar. Ese reloj biológico muchas veces lo llevamos desajustado, y el Islam lo quiere, digamos, afinar, ¿no? Por supuesto, y es muy importante el rezo del Fajr, porque es la llave de nuestro día, como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y está también pensado para que el musulmán inicie su actividad diaria con ese rezo del alba a primera hora de la mañana, en función de la estación, en función del tiempo, para que inicie el día con una carga espiritual, con una bendición, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala la ayuda, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala la protección, y cumpliendo con ese deber. Y también es un rezo especial en el sentido de que no muchos musulmanes pueden, ¿no?, respetarlo siempre, y es un momento de la gente destacada, ¿no?, de la gente de Safwa, y la gente cercana a